Con el apóstol, pastor, profeta Iván Martes, un maestro extraordinario de parte del Señor. Y una de las razones por la cual está con nosotros hoy en su espacio, 1001 experiencia para con Dios, es primero que deseamos conocerlo más. Hay personas que le ven fluyendo, Dios haciendo cosas extraordinarias a través de usted y se están preguntando ahí, ¿quién es ese hombre? Como escuché uno que dijo, ¿quién es ese pelón? Y quiero conocerlo y hablar con él. Y qué bueno que está con nosotros acá, nuestro hermano, bienvenido, pastor Dios Iván, bendiga. gloria a Dios. Y empezando desde ya, calientico. Primero nos ponemos en la mano del Señor, como Amén. siempre, Amén. dándole gracias a Dios porque ha permitido que estemos acá. Pero pastor, calientico ahí mismo, ¿cómo usted llegó a los caminos del Señor? Dios tuvo misericordia de mí. Mi abuela, que partió con el Señor, que fue mi madre también, siendo muy pequeño, aunque de manera ignorante en base a lo que era la religión, ella me inculcó mucho el nombre de Jesucristo, el nombre de Jesús. Y a los 7 años tuve una experiencia con Jesús. Luego a los 11 años, por primera vez le entregué mi vida a Jesús. Un sábado le entregué mi vida a Jesucristo. El Señor me marcó rápidamente con predicar el Evangelio, dando tratados, predicando, etcétera, etcétera. Y fueron de las cosas que me pasaron. Luego a los 14 años el Señor me visita nuevamente en un campamento. Y fue una hambre demasiado sobrenatural, se podría decir, porque era algo indescriptible. Hambre por la presencia de Dios. Después de esa experiencia estuve en el mundo, las cosas del mundo me atrajeron, me vi en el mundo, caminé en caminos de oscuridad. A los 18 el Señor vuelve y me visita. Hay una palabra. Sí, vuelve y me visita, pero mi corazón estaba enfocado también en el mundo. Había un dilema entre yo y el mundo, porque cuando alguien es marcado por Dios, también los demonios le marcan. Y había una batalla. Está poderoso eso, pastor. Sí, cuando alguien es marcado por Dios, de hecho, cada persona que viene a este mundo incluye un propósito divino. Pero el día que nace también hay un propósito que es contrario Adverso. a ese, sí, adverso, contrario al diseño de Dios en ese hombre o esa mujer. De ahí que tantas discrepancias y pensamientos internos cuando el hombre inquiere de dónde soy, a dónde voy, quién soy, para dónde voy, quién ve, etcétera. Pensamientos que ocurren. Pero Dios tuvo misericordia de mí. Ahora, cuando Dios me trae al Señor, yo vine llorando, porque Dios permitió que yo cosechara de lo que había sembrado. Ahora, el Señor ha sido fiel, han pasado años y hasta el día de hoy nos ha sostenido para su gloria. Qué bendición. ¿Sabe que me llama mucho la atención, pastor? Ese impasse que hubo de cuando recibe la llamada de Dios, la recibiste muy temprano, la recibiste apenas siendo un niño, hay muchas cosas, mucha inmadurez en esa edad. Luego después, ¿qué provocó que ese niño que recibió el llamado de pequeño, qué provocó que cayera en los lazos del mundo? ¿Cómo inició ese proceso? ¿Cómo inicia ese? Porque, perdón, pastor, sé que hay personas que recientemente muchos se han arrepentido, han venido a los caminos del Señor, y es bueno que ellos tengan esa voz de alerta, aquellos que han venido a los caminos, de cómo el enemigo empieza a trabajar en el corazón de los hombres, de la juventud, para atraerle al mundo. ¿Cómo empezó eso? Si recuerdan. En esos tiempos, yo le estoy hablando de años 80, 90, en el 90 yo tenía 12 años. Son tiempos donde la atmósfera demoníaca, muchos cristianos no la entendían como ahora. Había una influencia. Claro. Sí, había influencia. Había muchas cosas negativas que se movían sutilmente, aún en escuelas cristianas. Y la atmósfera, las asociaciones, como dice la Biblia, el que anda con sabios, sabio será, pero el que se junta con necios será quebrantado. Hay cosas que se dan por la atmósfera. Hoy ya hay una conciencia distinta, porque ya los padres reconocen cómo cerrar puertas. Muchos padres, atención los padres,
cierre puerta en su hogar, separe tiempo con sus hijos, ore, ministre a sus hijos. Eso trajo como resultado que yo me viera involucrando en eso. También mi familia había situaciones muy caóticas. Influye mucho la familia. Claro, pues muy difícil, pero el Señor ha sido bueno, ha sido fiel. Dentro de eso, pastor, ¿cómo surge el llamado en el ministerio profético? Porque son varios ministerios y creo que muchos de los que están allá están ansiosos por escuchar esto, porque no quiero ser muy extenso, pero quiero avanzar prontito. ¿Cómo surge primero el llamado profético? Número uno, es parte de la misericordia de Dios. Me pasaba en el mundo. Yo podía estar en una discoteca, lamentablemente estuve en el mundo, en pecado, viviendo de espalda a Dios. Y yo podía estar en una discoteca y el Señor en su misericordia le placía hablarme. Sal de aquí. Y había un momento que toda voz se calla y solamente surge la voz de Dios. Y es la obra de la misericordia y del amor de Dios. Bueno, cuando vengo a Cristo, yo sé que tengo un llamado. Lo único que sabía era que yo tenía que predicar. Era como una intuición. Yo sabía que tenía que predicar. Y lo único que yo hacía era decirle a la gente: Cristo te ama, Cristo te ama, Cristo te ama. Me importaba mucho decirle a la gente que Cristo le amaba. Eso rompe. Sí, pero conocí un profeta que fue el primer profeta que conocí, donde me habló cosas que eran muy personales. Me habló por revelación de Dios y esto trajo una unidad. Empecé a compartir con él, obviamente eso desató hambre, me fui impactado por Dios en la vida de un hombre de Dios. Eso fue en ese tiempo que trabajaba en el Aeropuerto Internacional de las Américas. Pero luego que tengo esa pasión por Dios, un día fui a bañarme y el Señor le place, Dios es soberano. Y hay muchas maneras en las cuales Dios puede hablar de alguien, pero la soberanía de Dios es la más poderosa. Yo fui a bañarme y en el baño Dios me habló y me dijo: enciérrate conmigo, te quiero bendecir. Me venían unas vacaciones del trabajo y por primera vez un llamado inusual para ayunar. Ya yo había ayunado, pero los ayunos de hasta las 12 eran como 40 días y 40 noches. 40. Sorprendente. Pero por primera vez ahí hice el ayuno de 3 días. Luego de recibir esa visitación de Dios en lo profético, de ser embarazado con la pasión, ¿cómo se dio el primer momento donde Dios le usó como profeta? ¿Cómo vino? Si vino una voz, si vino una visión, vino un sueño. ¿Cómo vino esa sensación de profetizarle a otro? Te voy a hablar algo. Luego de esa experiencia pasaron cosas nefastas en mi vida. Mi esposa y yo nos separamos. En ese tiempo no era mi esposa, sí estábamos en los caminos del Señor los dos. Ya donde nace mi primer hijo. Mi primer hijo yo lo profetizo. Después de esa búsqueda, sí, le digo a mi esposa: Dios me visitó, es un varón como le pedí. Y cuando te hagas... Desde ahí empieza ya el ministerio profético. Cuando te hagas la sonografía te darás cuenta que es varón. Y así mismo fue mi hijo, un primogénito. Y luego de eso, Dios permite que me quede solo por años. Me quedé solo, entiendo a los solteros, por casi 5 años, donde lo que iba a ser un matrimonio porque nace mi hijo, nos íbamos a casar para estar ordenados en la presencia de Dios. Entonces me quedo solo por casi 5 años, pero me enamoré de Jesús. En ese tiempo de soledad, de procesos también y de serle fiel a Dios también, Dios me visita rotundamente, que es el lugar donde empiezo a dar fruto como nunca antes, a tener temor de Dios, a procurar la presencia, a consagrarme para Dios. Dios me visita en la iglesia. Escucha bien, voy a ser bien breve porque estoy cortando. Llegábamos a la iglesia a amanecer orando, a hacer silicio, a buscar ese tiempo en la presencia, y era un grupo de hombres y había algo que yo vi, que se ponían a hablar mucho, no podíamos hablar, perdíamos el tiempo. Entonces nos acostábamos tarde y no podíamos levantarnos en la madrugada a orar. El Señor trata conmigo, no me habla, sino que a mi corazón llega lo siguiente: cuando llegues a la iglesia, salúdalos a todos, lee la Biblia, ora y acuéstate. Lo hice al instante.
Llegué, leí la palabra, oré y me acosté, me despedí de ellos. Como a las 2:40 de la madrugada yo tengo una experiencia. Alguien demasiado grande llegó a ese lugar. Yo vi una visión donde el cielo estremeció con su gloria. Como dice la Biblia, su gloria cubrió los cielos. Yo despierto de la experiencia y tengo miedo. La presencia de Dios está tan tangible. Es un nivel de presencia que da miedo. Le digo a los muchachos, Dios está aquí, vamos. Dios usa a uno de ellos y me di cuenta por el Espíritu Santo al instante. Me dijo, varón, déjenos dormir y deje que Dios trate con usted. Entendí que la experiencia era para mí. Y en el altar orando y clamando, caía sobre mí como una cascada. Pasó la experiencia, me voy a mi trabajo. Cuando llego a mi trabajo, me pasa un compañero por el lado y brincó. Muchacho, digo, ¿qué pasó? De la presencia. Sí, me dijo, siento, él dijo, como no era cristiano, dijo, siento la influencia del Espíritu Santo. Yo le dije, ¿de verdad? Me dijo, sí. Me pasa lo siguiente, hay un libro que me fue de mucha bendición. Una vecina me dice, yo tengo un libro, la vecina no era cristiana. Me dice, tengo un libro y quiero prestártelo. Dije, ¿cómo se llama el libro? Buenos días, Espíritu Santo. Qué curiosidad. Casi nada. Ese libro me bendijo bastante, escrito por el pastor Benijín. Y desde ahí en adelante empecé una relación con el Espíritu Santo. Me enamoré del Espíritu Santo. Entonces me pasaban cosas inusuales. Veía a la gente sin nunca haberla conocido y le decía, tú eras cristiana, te descarriaste, y la gente me confesaba. Se activó el don de ciencia. Sí, ciencia. se activó el don de ciencia, se activó la revelación y me pasaban cosas así. Es decir, cuando Dios visita a un hombre, muchas cosas son activadas. Automáticamente. Porque anteriormente estaba fluyendo en el don profético, tenía la sensación, pero ahora vemos que la visitación provocó el don de ciencia. Sí, pero yo quiero puntualizar algo para edificación. Un profeta no recibe una profecía. Un profeta recibe una revelación. Eso o el don de ciencia, la palabra de sabiduría, conjuntamente con el don del discernimiento de espíritu. Ahora, cuando el profeta la habla, se transforma en una profecía. Tremendo. Pastor, hábleme de la vida de oración. Hay personas que entienden que con 15 minutos, 5 minutos, han hecho el trabajo de una historia en el Señor. Cuando Dios me salva, yo compré 2 pistas. En ese entonces, después de eso, compro 2 pistas porque me gustaba cantar. Pero no canto. No, hay gente que quiere cantar, no tenía el don de cantar. Y le decía a Dios, Señor, yo quiero cantar. Se lo decía jocoso, ¿sabe? Le decía a Dios, yo quiero cantar no para vender CD, pero quiero cantar para ti. Compré 2 pistas en 60 pesos dominicanos en ese entonces. Hace muchos años. Y la vendí en 50 porque me resigné. Dios me dijo, no, yo te llamé a que ores. Tiene que ser un hombre de oración. Y es el contraste. De hecho, eso es para todo hombre de Dios. Que hay que volverse hombre de oración. Cuando oras, tu carne, nuestra carne, es absorbida por la atmósfera de Dios. Hay que orar a profundidad, porque eso traerá como resultado que tu mentalidad sea renovada, que tu carne sea absorbida, que lo que está escrito en Job 22:28 dice, determinarás a sí mismo firme una cosa y te será hecho. Eso te da la capacidad de tener autoridad y audacia espiritual para poder hablar por la fe y en base a los diversos dones que Dios nos concede para edificar el cuerpo de Cristo y que haya resultado. Dentro de su experiencia, que es una experiencia muy amplia, que si empezamos ahora a detallar por principio cada uno de los puntos y de la forma como Dios le está usando, algo, pastor, que me ha llamado mucho la atención y quiero preguntarle sobre el ministerio pastoral en estos tiempos, ya que vemos muchos pastores que lastimosamente muchos se han quitado la vida, otros han decidido no mirar adelante, muchos han abandonado el llamado, han quitado el templo. Vemos que después de eso se dedican a otras cosas y pasan a ser hombres tan comunes cuando en un momento dado eran hombres de llamado y de autoridad en el reino. ¿Qué pastor está ocasionando estas cosas en el Señor que están alarmantes? Bueno, sobre todo aquellos que terminan quitándose la vida. Bueno, te diré algo. Nuestra lucha no es contra sangre ni carne. Y en cuanto al ministerio pastoral,
puedo hablarte. Yo nunca quise ser pastor. Por la gracia de Dios soy pastor. Pero doy gloria a Dios por el ministerio pastoral también. Porque el ministerio pastoral es que nos hace ancianos, en verdad. Puedo decirte que tengo puñales en la espalda. No juzgo a los pastores en ese aspecto. Usted ha vivido ya lo que es ser apuñalado por la espalda. Es parte del paquete. Y ha llegado el momento en el cual usted ha querido decir, no voy más. Es parte del paquete. Lo que pasa es que hay algo que me pasó desde el principio en el Señor. Yo cuando vine al Señor, yo tuve que lidiar meramente mi situación. Cuando tengo mi encuentro con Dios, fue un mover de procesos. Estoy hablando cuando vengo entrando a lo que es ministerio. Sí, perfecto. Dios permitió procesos y situaciones adversas que yo tuve que lidiar, fue con la conmiseración o la autocompasión. Yo lidiaba con esto. Más que con orgullo o prepotencia, yo lidiaba por la situación que vivía. Y eso me tuvo que hacerme dependiente de Dios. Situaciones que pasé, que veo que otros la pasan y yo veo la mía, veo que la mía quizás es más fuerte, tengo otra perspectiva en ese respecto, pero en cuanto a traiciones, situaciones que se dan, son bien fuertes, porque hay un mover también demoníaco. Está escrito, heriré al pastor y las ovejas serán dispersadas. Tu pastor o todo ministro, hombre y mujer de Dios, tiene que reconocer que eres un objetivo de las tinieblas. Y que hay cosas que se darán porque tú eres el objetivo y tratarán de paralizarte. Pero hay una fidelidad de Dios que en todas circunstancias Dios estará con nosotros. Dios me dio algo como en locura, un poco jocoso, porque cuando vi esto, yo vi cartas de pastores que se suicidaban porque gente los traicionaba. Yo tomé una postura y una mentalidad que para mí fue un regalo de Dios. Un día me paré en la iglesia, dije, yo te amaré siempre, pero si tienes valor para irte, yo tengo valor para olvidarte. Esa siempre ha sido mi mentalidad. Si tienes valor para irte, yo tengo valor para olvidarte. Amando más su propia vida. No, a mí me llamó Dios y mi compromiso con Dios, y a mí me mata Dios, no me mata nadie. Siempre tomé esa postura y dije, Dios no me va a matar. El que me mata es Dios, porque quien me dio la vida fue Dios. Tomé esa postura porque para mí fue muy contraproducente ver que un hombre de Dios se quite la vida. Por ende, aprendí a practicar la humillación. El arrepentimiento, yo creo que no es solamente un día. El arrepentimiento trae cambios de temporada. El arrepentimiento hace que la presencia de Dios sea refrescante en nosotros. Por ende, cuando alguien se quita la vida, significa que lamentablemente abrió puertas a las tinieblas y no tuvo la capacidad de arrepentimiento, sino que operó en algo parecido, que es el remordimiento, la culpabilidad, la voz de la razón, inspirada por los demonios. Oye bien, la voz de la razón, que es la voz del alma, no la voz del espíritu, que se llama conciencia, que es el lugar donde el Espíritu Santo, cuando trata con un hombre, cualquiera que sea, Dios localiza la conciencia de ese hombre, y la conciencia siempre te guía al arrepentimiento. Poderoso, poderoso. Alabado sea Dios. Poderoso. Dentro de eso, dentro de esa misma pregunta, hay una ayuda idónea. Sí. La esposa. Sí. Pastor, los matrimonios. Muy importantísimo. Porque cuando un pastor, un líder, un ministro, hay una discrepancia en su matrimonio, la ayuda idónea no es igualitativa, me gustaría de verdad, encarecidamente, porque sé que a alguien esto le va a bendecir, el matrimonio dentro del Evangelio. Es muy importantísimo ser guiado por el Espíritu Santo antes de... me tomé el atrevimiento de hacerle esa pregunta, porque yo veo que usted con su esposa es mi negra, te amo, mi corazón, mi vida. Sí. Dije, no, pero esta pregunta tengo que hacerla. Es que ella es parte de mí, como porque veo que... A Dios sea la gloria. Porque eso habla mucho de un ministro, el cómo trata a su esposa. Y de verdad que esta pregunta estaba ansioso por hacerla. Sí. ¿Cuál es el secreto para mantener dentro del matrimonio cristiano ese mi amor, te quiero, mi cosita, mi vida? ¿Qué es un complemento tan bonito? Sí, ya nosotros tenemos, el año que viene cumplimos 20 años casados. Tremendo. Matrimonio de 20 años. Tremendo. Todos mis hijos son de ella y todos los hijos de ella son míos. Pastor, ahí mismo, el mismo tenor, considero
que para una mujer de Dios durar tantos años con un hombre? Por ejemplo, esta pregunta tendría que hacérsela yo a ella. ¿Cómo puede ella sobrellevarlo a usted, siendo un hombre que se aparta tanto para Dios? ¿Cómo se lleva eso? Mira, voy a hablarte de algo muy particular. Primeramente, no quiero venderme como un buen hombre. Como un Quiero ministro. ser muy puntual en las palabras que quiero decir. Sí. Quiero edificar. Hombre perfecto no hay. Mujer perfecta tampoco. Hierro con hierro se aguza. Mi esposa tiene un carácter fuerte y yo tengo un carácter rígido también, fuerte también. Hemos sido procesados. Yo te puedo decir que fue fruto de la gracia de Dios y de la palabra de Dios. Porque gracias a Dios me pude casar con la mujer que Dios tenía para mí. Fui direccionado y ella se pudo casar conmigo. En su momento fue bien difícil, hubo mucha discrepancia por causa del proceso que yo viví. La primera separación. Antes de yo casarme con ella ya para formar hogar, yo era evangelista ya nacional de mi país. Cuando ella me encuentra de nuevo, yo era evangelista, vengo creciendo en el ministerio. Pero cuando nos encontramos, mi esposa también fue bajo búsqueda, bajo oración. Y eso trajo a manifestación la gracia. Nos casamos, le creímos a Dios, ella creyó en mí. Dios la visitó, le mostró acerca de nuestro destino profético. A mí me visitó, me mostró de ella, etcétera, etcétera. Pero ya cuando estamos juntos en un hogar, entonces ya aquí vienen las cosas donde tú tienes que tener gracia. Gracia de Dios. Hay momentos que son hostiles, hay momentos, sí, que sería una desfachatez de mi parte yo decir que todo ha sido color de rosa. No, yo doy gloria a Dios por mi esposa da gloria a Dios por mí, pero en los procesos Dios nos ha dado gracia para madurar ambos. Esa es la mujer que más cree en mí. Mi esposa, aún en la iglesia, ella es la mujer que cree más en mi ministerio y yo creo en su ministerio. Eso es muy importante. Somos un complemento. Muy importante. Dos, mi mujer es una mujer de oración. Mi mujer me honra dentro de la iglesia. Cualquier líder le dice, hay que hacer esto, ella dice, tengo que hablar con el profeta. Ella no hace nada sin consultarlo conmigo. Ella no viola principios, ella es una mujer leal. Yo bendigo a mi esposa si ella oye este mensaje. Pastora Soleini, te bendigo. Dentro de eso, pastor, hay otra pregunta que tengo que hacerle que no se puede quedar dentro de ese mismo tenor. Puede hacerlo. Las separaciones dentro de la iglesia, los recasamientos. Y perdón, pastor, ahorita hablaba y decía que hubieron procesos, pero lo pelearon. Juntos. Juntos. Sí, porque en un fuego tú no puedes dejar al compañero solo. Es una ley de bomberos. Es decir, que es importante, van a haber problemas, pero lo importante que es pelear. Es una ley de bomberos. Entonces, en medio del fuego no puedes dejar a tu compañero solo. No. Tienes que estar ahí para ayudarle. Entonces es decir que el fruto hoy en día de la separación es simplemente porque alguien dijo no lo voy a pelear. Y porque se oyeron voces extrañas. Háblame un poco de eso. Voces extrañas. Hay gente que habla inspirado y no por el Espíritu de Dios. Hay gente que habla inspirado por espíritus inmundos, influencias demoníacas, maldiciones también generacionales, culturas de familia, que involucra una atmósfera de destrucción. Le pregunto porque hay personas que en estos momentos están pasando por diversos problemas matrimoniales y mucho le ha pasado por la mente, vi a fulana que se separó y se recasó, lo voy a hacer lo mismo. Sí, es saludable hacerlo. ¿Qué considera el pastor Iván Marte sobre el recasamiento en la iglesia? Eso, en estos tiempos Jesús habló de eso. Número uno, el Señor Jesús habló de eso. El Señor dijo, estarán casándose y dándose en casamiento. Es el estilo típico de Hollywood. Dentro de la iglesia es contraproducente. Antes no era así. Entonces hoy en día hay prototipos demoníacos, estándares demoníacos, influencias por medio de personas que tienen cierta popularidad o influencia en masas. Gente que no tiene conexión con Dios son recurrentes a ese tipo de manifestación. Porque ven que otro hizo y no sabe que el otro que hizo está siendo guiado o inspirado y ha roto
su relación con el Espíritu Santo. No en todos los casos, pero en la mayoría. Ahora bien, yo desde mi perspectiva como hombre de Dios veo que un hombre maltrata a su esposa, la maltrata, le da golpes, le es infiel. O sea, el hombre que es infiel, la Biblia enseña del que rompe el pacto. La mujer que rompe el pacto de su Dios, pero eso también involucra al hombre que rompe el pacto de su Dios. Si no se arrepiente, tú no tienes que estar con una persona que te está haciendo infiel, que te está golpeando, que te está ultrajando. Ya ese punto es muy fuerte ahí, pero hay decisiones que son de vida o de muerte. ¿Entiendes lo que digo? Jesús dijo, por causa de fornicación, dice la Biblia. Pero cuando dice fornicación es una palabra griega que es porneia. De ahí viene la palabra pornografía, porneia. De ahí viene la palabra inmoralidad sexual. Entonces, se rompe cuando alguien decide vivir infiel, promiscuo, cometiendo adulterio, porque si un hombre casado con su esposa está acostándose con muchas mujeres, pues ha roto el pacto. Simple. Entonces, si no se arrepiente, si no se humilla, si no hay un cambio, pues hay una rotura. Entonces tú no tienes que llevar la carga del otro. Poderoso. Pastor, hábleme un poco de su experiencia que supe, que vi en Pakistán. A mí me dio miedo porque uno tiene esa creencia de que a uno le dicen, no, que por ahí matan los cristianos, que por ahí no se puede predicar. Cuando yo lo vi a usted fluyendo, predicándole a esos pakistaníes, a esos musulmanes, yo dije, este hombre es guapo. Pero hay algo que me dio paz y me dijo, a mí me llevó Dios. No sé si ellos verán este video en Pastor Anjad, Pastor Bushtad, si logran verme, porque ellos lo ven y lo traducen. Pero también hay una familia que amo mucho en Lahore City, Pastor Michael Ashlam y su esposa, su familia. Les bendigo en el nombre de Jesús. Son familias de Dios. Déjame decirte algo, me marcó la vida. Veo el Evangelio desde otra perspectiva. ¿Por qué? Porque Dios me envía a un país musulmán a predicar el Evangelio. Y el Evangelio allí está cargado de la gloria de Dios. Ver todos los días los servicios. Ese domingo tuve 4 servicios. Habían días que tenía 2 servicios. Wow. La gente, el pueblo se sienta en el suelo. No porque, no es como aquí, que quieren tener todo. Todos los días hay una pasión por Dios rotunda, hay hambre espiritual. La gente se sienta en el piso, pero oye, ¿por qué? Porque ellos tienen sillas y todo. Lo que pasa es que tomaron el versículo literal de la Biblia que dice, el cielo es su trono y la tierra el estrado de sus pies. Ellos entienden, a partir de esa proclamación veraz de la palabra de Dios, que ellos están delante de Dios. Entonces aman a Jesús con entrega, con ahínco. El amor ágape que describe la palabra, yo lo experimenté por primera vez en Pakistán. Una familia recibirme a mí y a mi hijo Cristian de la Rosa, que se llama igual que tú, nos recibieron y yo lloré en esa casa cuando nos saludamos, que nos encontramos personalmente, lloramos. Pasamos tiempo con ellos, tenemos coinonía, comparto con ellos. ¿Sigue en comunicación con ellos? Seguimos en comunicación, pero vimos la gloria de Dios. Yo viví el real mover apostólico, profético, pastoral, porque nos movimos por la gracia de Dios en diversas aldeas, lugares, y tocando la gente, abrazando a la gente, no a la distancia, no con un séquito de gente que supuestamente te protege, no, el evangelio a la antigua, como cuando Pablo y Silas se movían, era así, la gente hambriento del toque de Dios, era algo natural, tan pulcro, tan lindo, tan diáfano, ¿me entiendes? Sin esas alteraciones de vanidad, era puro, profeta, vimos milagros, sanidades, liberaciones, testimonios maravillosos de la gloria de Dios. Hay algo, y es que usted dijo que ahí experimentó lo que es el verdadero mover. El amor ágape. Lo que hizo que usted notara es ese mover profético tan lindo, fue el amor. Sí. El amor.
me cambió la vida, te soy franco, me cambió la vida porque no era solamente tú pensar, yo soy de los que enseño. Perdón, le hago una pregunta porque usted ha sido un hombre que Dios le ha llevado a muchas plataformas de todos niveles y ha administrado desde la iglesia más pequeña hasta la iglesia más grande, pero en esa iglesia en particular, una iglesia que solamente el cielo y la tierra, ¿verdad? Pero allí usted sintió y notó algo totalmente tan diferente que en otras iglesias, quizás con otras comodidades, con otras envergaduras, no lo sintió porque allí sintió el amor. El amor ágape de Dios, Amor, lo genuino de Dios. Acuérdate, la Biblia enseña claramente, el Señor dijo, todo lo que el hombre tiene por sublime, para Dios es abominación. Es abominación. Entonces, el Evangelio de Cristo no es un carro bueno, y yo tengo carro bueno, y tú también, y gracias a Dios, Dios lo ha bendecido. No es una casa, no es el confort de tu casa, todos dormimos en una casa, Dios nos ha bendecido para su gloria, pero esa no es la esencia del Evangelio. La esencia del Evangelio que movió a hombres de Dios como el apóstol Pablo, como a Pedro, fue el amor de Dios que excede, oye bien, que excede todo conocimiento, y el que te hace conocer la longitud, la altura, la anchura y la profundidad del amor de Cristo que excede todo conocimiento. De este lado, hemisferio occidental, porque es una diferencia, oriente y occidente. Yo le dije a los pastores, lamentablemente, le dije a los pastores en Pakistán, le digo algo, de aquel lado está el diablo. Oh, sí, se lo dije, de verdad. Le dije, el diablo está de aquel lado. Hay demasiados prototipos que se levantan, mujeres que siguen prototipos, estándares de mujeres que no son mujeres piadosas como la de la Biblia, que no son como Sara, que no son como Ana, que no son como María, sino que son mujeres que reflejan otra cosa, palabras proféticas que son infladas, que no tienen que ver nada con el corazón de Dios, palabras proféticas entre comillas que tienen que ver con marca de ropa, con trapo. Ese no es el corazón de Dios, no tiene que ver nada con la gloria de Dios. Pastor, esto está muy interesante, bastante interesante, y creo que creo que debemos de seguir este diálogo más adelante. Para terminar, pastor, ¿qué hacer para crecer en el ministerio en la cual Dios nos ha llamado? Yo creo que lo que necesitamos es tomar una decisión. Para hacer, se necesita hacer. Y si no eres, no haces. No es solo retórica. De este lado hay mucha retórica lingüística y palabras elocuentes. Ese no es el Evangelio. Porque cuando tenemos información podemos decir algo. Mucha gente diciendo cosas. Solamente se da lo que se recibe, y para recibir hay que estar expuesto a la presencia. Nadie tiene nada si no le he dado de arriba. Es decir, nosotros necesitamos encarecidamente ser la reserva de Dios para este tiempo, entregarnos sin medida y tomar el estilo profético de los antiguos. Aquí termino, no sé si terminamos aquí, pero si te das cuenta, el Señor Jesús no solamente hizo un ayuno de 40 días, ese fue para empezar el ministerio. No, era de oración y era de consagración. Pero luego de esos 40 días y luego que inicia el ministerio, él tenía una vida como los profetas antiguos. Él ayunaba continuamente. A tal modo que la Escritura dice que los discípulos le dijeron, Rabí, come. Y él dijo, hay una comida que ustedes no conocen, que no saben, y es que haga la voluntad de mi Padre. Yo creo, y esta palabra no la tenía en mi corazón ni en mi mente, pero todo el que me oiga, creo que tienes que entrar en un ayuno continuo, un ayuno por la presencia, no un ayuno por estética, no un ayuno por salud, no un ayuno parcial, no un ayuno ¿cómo que se llama? El ayuno intermitente no, se me escapaba. El ayuno intermitente que se hace más por estética o por salud, sino un ayuno para buscar quebrantarnos en la presencia de Dios. Hará que la unción de Dios se derrame continuamente, y a causa de la unción todo yugo se pudrirá. Dios te bendiga. Poderoso, poderoso. Gracias por estar con nosotros. Sé que al igual que tú nos hemos quedado con la misma necesidad de seguir escuchando a Dios hablando a través de su ungido. Así que Dios esté con cada uno de ustedes en el amor de Cristo. Déjalo ahí, no lo pare. Ahora va.